los decía antes de empezar, les decía que lo que decía Lucas 9:23, si alguno viene en pos de mí, de su cruz, y nos lo está diciendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar? En la primera alabanza dice: hay libertad, tenemos libertad en la casa de Dios, tenemos libertad de amarlo. Luego la segunda alabanza, se vuelve a mí la reconciliación, ¿no? Y después termina con las cuerdas de amor, el amor del Señor para nosotros. Sigamos, Señor, hermanos, nosotros avanzando en el camino de Dios, y vamos a dar paso a la prédica con la pastora. Los niños, por favor, pasen al salón en orden, sin correr, por favor. Y nuevamente, hermanos, los exhortamos a que pongan sus aparatos celulares en modo silencio y pongamos la atención que realmente el Padre se merece. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos bendecidos por este día más que el Señor nos regala? Tengo un poquito irritada la garganta. Anoche le pedí al Señor que me ayudara a poder compartir este mensaje. De hecho, parte de este mensaje lo compartí en la radio. Fue el mensaje de la radio del día viernes, pero el Espíritu Santo puntualizaba. Cuando le pedía dirección que compartir el día de hoy, me puntualizaba nuevamente este mensaje. Yo no sé a quién Dios le va a hablar hoy. Sé que nos habla a todos, indudablemente, a través de su palabra. Y pues bueno, vamos a ponernos de pie para orar por el mensaje, por favor. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración antes de iniciar. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pues te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a este lugar, Señor, porque definitivamente tú eres quien convocas nuestras vidas, Señor. Tú eres quien desde temprano a muchos de nosotros, Señor, nos has convocado para venir a este lugar y escuchar para lo que el Espíritu Santo va a hablarnos a través de tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias por cada una de las vidas aquí presentes, Señor, pero sobre todo te doy gracias por tu palabra, Señor, por esta fuente inagotable de bendición que siempre nos enseña, que siempre nos redarguye, que inclusive hasta nos desafía y muchas veces nos confronta, Señor. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, gracias por el mensaje que hoy en esta mañana va a desafiarnos una vez más, Señor. Estoy completamente convencida, Padre, que tú quieres prepararnos, tú quieres preparar a tu novia. Nosotros somos esa novia a la cual tú quieres pulir, la cual tú quieres que seamos esa novia pulcra para podernos presentar delante de ti, Señor. Ya no hay mucho tiempo, en verdad es que todo a nuestro alrededor anuncia tu venida, tu llegada, Señor. Y hoy más que nunca, Señor, los púlpitos, desde este púlpito se ha hablado en diferentes formas, una y otra vez, la importancia de lavar nuestras ropas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque estoy seguro a que tú eres quien nos estás guiando, tú eres quien estás direccionando nuestras vidas, Padre. Esto lo oro en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen sus lugares, tomen sus asientos. Y pues el día de hoy voy a hablar de un tema que, como repito, lo toqué el día viernes en la radio, pero voy a hablar acerca de Juan capítulo 5 versículo 18, y esta historia es de un personaje llamado el paralítico de Betesda. ¿Cuántos han escuchado hablar de este personaje? El paralítico de Betesda. A mí me llama mucho la atención porque esta historia en lo particular, primeramente el Señor hablaba a mi vida de una manera muy profunda. Conforme yo iba escribiendo y estaba desarrollando el tema, en verdad el Espíritu Santo quebró mi corazón de manera personal. Estoy segura que en esta mañana el Señor va a hablar también a tu vida, porque a veces el Señor nos desafía a poder entender y a poder reconocer en la vida de nosotros el que cuando algo está mal en nuestras vidas es importante reconocer. Este pasaje nos habla de la importancia de tener voluntad para reconocer lo que está mal en nuestras vidas y poderle decir a Jesús
Señor, tú puedes transformarlo, tú puedes cambiarlo, Señor. Y justamente este pasaje, de una manera puntual, de una manera específica, nos dice, a través de este pasaje, el Señor desafía a este hombre, desafía a este paralítico que durante 38 años, imagínense, durante 38 años de su vida era un hombre minusválido, que lo iban y lo ponían ahí en la entrada de la puerta, llamada Betesda, ahora lo vamos a leer, y lo único que hacía este hombre, tullidito porque no caminaba, solo levantaba la manita y vivía de la conmiseración de los demás. Durante 38 años le había funcionado y vivía de la conmiseración de otros. Pero cuando se encuentra con Jesús le hace un desafío muy tremendo. Un desafío que iba a cambiar, que iba a transformar su mente y que le iba a cambiar su vida si él daba la respuesta correcta a este desafío. Entonces, esto justamente Dios nos habla a nosotros cuando el Señor nos confronta y nos desafía a hablar. A veces hablamos mucho de esos cambios. Hay una cita en particular que a mí me encanta, que es Romanos 12:1-2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino seamos transformados y renovados. Entonces, cuando a profundidad estudiamos este pasaje, a veces lo repetimos como un tabú y lo repetimos hasta no lo sabemos de memoria. Pero cuando nosotros ponemos atención y le pedimos al Espíritu Santo que nos desglose, que nos enseñe qué significa este pasaje tiene mucha profundidad. Y entonces esto a mí me enseña que ya no podemos ser tan superficiales, ya no podemos vivir una vida cristiana tan superficial, que debemos de entender que como hijos de Dios podemos ser transformados y renovados en una manera diferente, en una manera distinta de vivir. Ahorita en el discipulado mi esposo le decía al módulo 1, y eso es muy cierto, y es lo que tratamos de expresar aquí, que a veces no es tan solo con palabras, que a veces decimos: pon tus ojos en Jesús, no los pongas en mí porque yo me equivoco. Muchas veces nos casamos con esas frases en las iglesias cristianas. Nos casamos con esas frases, pero a veces qué fácil es culpar a otros, ¿no? Y aventarle la pelotita a otros, pero qué difícil es desafiarnos a nosotros mismos y decir: pon tus ojos en mí porque yo soy el reflejo de Jesús. Eso sí es un desafío. Decir: pon tus ojos en mí, amado hermano, porque yo soy el reflejo de Jesús. Y no tan solo que lo digas, sino que lo vivamos. Y de esto se trata esta porción de la Escritura, el vivirlo, el no tan solo hablarlo, sino vivir, que tu vida refleje a Jesús, que tu matrimonio refleje a Jesús, que tu vida, tus hijos, tu vida, tu ministerio refleje a Jesús, que cuando la gente te vea, te diga: oye, ¿tú de qué religión eres? ¿Por qué? Porque eres diferente, porque hablas diferente, porque te comportas diferente, porque hasta piensas diferente. Así que de eso se trata. Entonces, en nuestro tema de esta mañana se llama la voluntad para reconocer que algo está mal. Es reconocer que necesitamos un cambio. Y eso se origina en una conciencia de lo más profundo de nuestro corazón. De lo más profundo de nuestro corazón. A veces creemos que lo que está mal, y muchas veces así pasa, a veces creemos que lo que está mal y quienes están mal están fuera o está alrededor de nosotros y no en nuestro corazón. Y si lo entendemos como el Señor nos lo enseña en este pasaje, en su palabra, vamos a poder entender que esto no es así. Y que si tan solamente decimos que los de allá afuera están mal y que yo estoy así por lo que hacen los demás, entonces estamos viviendo un cristianismo superficial. Y no hay un cambio total. Pero cuando yo reconozco que yo necesito cambiar porque algo dentro de mí está mal, entonces el cristianismo que yo voy a vivir no va a ser superficial, va a ser real, va a ser genuino. Así que yo te quiero llevar a la Escritura. Vámonos a la Escritura en Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 18, para poderle darle fluidez al tema de esta mañana. Y dice así en Juan 5, 1, 8. Yo sé que la mayoría tiene Reina Valera 60, lo vamos a leer en la 60. Me gustaría haberlo leído en la NTV, pero
para que todos sigamos en el tema, en el contexto de este tema. Juan 1:5 al 18 dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Siguiente, por favor. Y dice así la escritura: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Pongan atención, el cual tiene, ¿cuántos pórticos tiene este estanque? 5. Siguiente, por favor, amén. Y en estos yacía, o sea, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo y en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que éste tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y entonces la respuesta del hombre, yo hubiera dicho: sí, Señor, claro, ¿no? Pero fíjense lo que le responde el hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Como que pretextos, ¿verdad? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, fíjense, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Siguiente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito, o sea, no es correcto, casi le estaban diciendo, no es correcto eso de que cargues tu cama, eso de que lleves tu lecho. Siguiente. Y él respondió, el hombre, el paralítico, le respondió a los fariseos: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús ya se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, ya mucho después de que pasó este suceso, Jesús le halló en el templo al hombre y le dijo: mira, ven para acá. Le dijo: ya has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús, ahora sí ya sabía, ¿verdad? Jesús era el que lo había sanado. Siguiente. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Siguiente. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Obviamente para estos judíos religiosos farisaicos, pues era una blasfemia, ¿verdad? ¿Cómo es que está diciendo este hombre que él es el hijo? Casi se está haciendo igual a Dios. ¿Cómo es posible que dice que él es el hijo de Dios? Estos hombres, acuérdense que Jesús había dado señales tan claras de lo que él decía hacer. Desafortunadamente los judíos fariseos religiosos de aquel entonces no querían reconocer quién era Jesús, y por eso procuraban
hacían cualquier tipo de cosa para caerle en cualquier cosa y poderlo llevar y poderlo entregar al Sanedrín y matarlo, que aunque eso ya era parte porque era algo que se tenía que cumplir, pero estos personajes andaban atrás de Jesús nada más tratando de hacerle, pues tratando de hacerlo caer en algo para estarlo poniendo el dedo sobre la llaga, para estarlo acusando. Entonces, pues estos personajes se puede decir, se exaltan, se molestan por algo bueno que el Señor había hecho en pro de una persona, de un hombre que estaba durante 38 años postrado, tullido, paralítico. Yo no sé si sus piernas de este hombre estaban deformes, no sé si fue, me imagino que era de nacimiento, que este hombre no podía caminar y pues tristemente vivía de la conmiseración de la gente. Pero fíjense qué tremendo el hecho de, a veces la religión en la que muchas veces vivimos no nos permite ver más allá de lo bueno, de la buena acción, de lo bueno que Jesús estaba haciendo con un prójimo, con un hombre que estaba en una condición tan triste. Para aquel entonces, para la cultura judía de aquel entonces, pensaban que cuando una persona nacía así o era así, era porque Dios había castigado a su generación o porque quizás los padres de esta persona habían hecho algo tan grave y por eso el pobre hombre o la descendencia había quedado así. Tenían tradiciones y creencias muy extrañas por lo que ellos creían, porque ellos eran supuestamente, pues eran muy estudiosos de la ley, pero no comprendían más allá de lo que sus propias narices no podían ver y no se dejaban tampoco instruir por Jesús. Ese Jesús, ese hombre que revolucionó en su tiempo toda la estructura y toda la enseñanza que estos judíos farisaicos tenían desde ese punto. Así que cuando el Señor Jesús, fíjense, pongamos aquí atención, cuando el Señor Jesús le pregunta a este hombre, yo me imagino que el Maestro Jesús pasaba por Jerusalén, pasaba por ese templo de Betesda, pasó por la puerta. Yo me imagino que estaba yo estudiando que esta puerta de Betesda era una de las puertas principales, donde la mayoría de la gente pasaba por ahí. Entonces, imagínense, pues obviamente, como era una de las puertas principales, pues obviamente, pues decía el paralítico, pues como aquí pasa mucha gente, pues aquí me van a dar más moneditas. Estratégicamente, ahí ponían al paralítico, en esa puerta donde llegaba mucha gente y donde entraba mucha gente, que era una de las puertas principales. Ahí pusieron a este hombre, y seguramente pues le iba muy bien, porque la gente pues vivía, la gente le tiraba la monedita, algunos a veces le tiraban un sándwich, bueno, no creo que un sándwich, pero a lo mejor un pescado seco, a lo mejor un pan, a lo mejor frutos secos, no sé lo que comían en aquel entonces los judíos, pero la gente, este hombre vivía de la conmiseración de la gente. Este hombre estaba ahí en la puerta de Betesda, sentadito a cierta hora, ay, gracias hermanita, a cierta hora, ahí paradito, nada más. ¿Qué era lo único que hacía? Solamente se paraba ahí, ponía su carita de, ¿cómo dice mi esposo? Una carita de tristeza, una carita ahí de conmiseración, levantaba la manita y era lo único que hacía. Eso era su chamba, ese era su trabajo, ¿no? Poner su carita y la gente lo miraba y pues la gente le daba la monedita, le daba que a lo mejor unos frutos secos, que a lo mejor un poco de pescado salado, no lo sé. Este hombre, le había funcionado durante 38 años, le había funcionado. Pero ¿qué pasaba quizás por la vida de este hombre? Yo me he puesto a pensar, ¿qué le pasaba por el corazón de este hombre? Yo digo, Señor, pues no le hubiera gustado pues casarse, es un hombre de familia, tener un trabajo, tener una novia, ¿no? Ir a ver a la novia, ir a darle serenata a la novia. ¿Qué habrá pasado por la mente de un hombre así? Que con esa deficiencia que él tenía, pues no le quedaba otra cosa más que poder vivir de la conmiseración de la gente. Pero ¿qué había pasado en sí en su mente de este hombre?
¿Cómo hubiera querido ser la vida de este hombre, no? De una manera distinta. Entonces, cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Podemos notar en primera instancia su resistencia. Porque cualquier persona con 38 años ahí, paralítica, sentado ahí en la puerta de Bethesda, pues cualquier persona hubiera dicho, sí, Señor, sí, claro que quiero ser sano, que sí, ya no quiero estar así, en esa condición. Pero ¿qué le responde el hombre? Y eso es lo que a mí me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque el maestro le estaba dando, yo creo que se acercó al hombre y lo miró a los ojos, y el Señor, como era un hombre, Jesús era un hombre que tenía amor, era un hombre misericordioso, se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? O sea, ve al hombre, ve su condición y le dice, no es posible que estés así. Y cuando le dice que durante 38 años el hombre estaba así, pues el Señor quiere hacer algo en pro de este hombre. Y la respuesta de este hombre fue, ¿qué fue la respuesta, hermanos? Tristemente, dice, no, y le pone pretextos. No, es que fíjate, Señor, que conforme ya cuando yo ya quiero llegar, ya se me adelantó uno, ya lo metieron al agua y ya perdí mi oportunidad. Y yo me pongo a preguntar, si él sabía que ahí en ese lugar había un estanque donde había aguas milagrosas, pues yo creo que debería de haberle dicho a sus compañeros que lo llevaban y que lo ponían ahí en la puerta, que lo llevaran más temprano para hacer el número 1 en la cola y meterlo al agua, zambuchirlo, no sé. Yo me imagino que este hombre pues realmente no quería cambiar, porque hubiera tenido la oportunidad, si era como así pensaban, que el agua esta era milagrosita, si era como el agua pensaba, pues él durante 38 años se hubiera ideado alguna estrategia pues para que lo metieran ahí, lo zambucharan en el estanque y pudiese ser sanado, ¿no? Pero yo puedo ver que este hombre estaba tan despreocupado que para él era más fácil vivir de los demás, vivir de la misericordia y de la conmiseración de la gente. Le resultaba más fácil, ¿verdad? Y esto es bien triste porque, pues hoy en día, digo triste, porque hoy en día gente sin escrúpulos, a veces pasas por el metro o pasas por alguna calle y ves a la gente con niños así, yo creo que los desmayan, no sé si les den algo para desmayarlos, y ven a los niños con sus recetas médicas y ves a los niños ahí desmayados en las piernas de las personas, y pues a veces uno que tiene corazón de pollo, la verdad, pues vas y les das una monedita, ¿no? Porque pues te dicen, mire la receta, mire, por favor, ayúdeme, mi hijo está mal, mi hijo está grave. Y pues uno ¿qué hace? Pues uno tiene hijos, yo tengo hijos, y yo a veces yo no me puedo hacer como que la que no veo, ¿no? Y les tiro la monedita o ¿cuánto necesitas para tu medicamento? No, pues es tanto, y pues mira, te apoyo con esto, porque pues uno es así, ¿no? Luego me decía mi hija Brianda, ay mamá, dice, a ti todo el mundo te ve la cara. Yo creo que no es eso, yo creo que tienes conmiseración, ¿no? A veces te duele el hecho de que desafortunadamente quizás sí esas personas usen a los niños para hacer este tipo de cosas, para poder obtener recursos. Quizás sí, hay alguien que decía, en una ocasión me decía, creo que era mi suegra, que en paz descanse, ya no vive, me decía mi suegra, ¿sabes que esas personas que piden están mejor que tú y que yo? Me decía mi suegra, luego me decía así. Y yo, ¿cómo sabe usted? Dice, porque la otra vez fui a la carnicería, dice, y había una señora que un montonal de monedas las fue a cambiar, dice, ¿y sabes cuánto fue? Y me decía la cantidad y yo me sorprendía, ¿no? Y decía, ¿a poco pueden hacer eso? Dice, pues sí, la gente es malévola, me decía mi suegra. Y yo decía, ay, pero ¿cómo puede ser eso? La gente es así, la gente utiliza y vive de la conmiseración de otros. Pues este hombre, pues lo vemos aquí, tristemente, este hombre, podemos notar su resistencia a responder un categórico sí, y esto nos pasa a todos a veces. Tú vas a decir, ay no, yo no, sí, muchas veces a todos nos pasa. No siempre estamos dispuestos a aceptar que algo está mal en nuestras vidas. Y esa es la clave de esta enseñanza.
el aceptar que algo, tener la voluntad y la humildad de decir, algo estoy haciendo mal en mi vida, algo no me cuadra. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, revélame qué cosas estoy haciendo mal en mi vida, que necesito cambiar, necesito transformar, no puedo vivir toda la vida así. Este hombre le había funcionado durante 38 años, viviendo así, en una condición así. Pero qué tal, a veces, por eso digo, perdón, a veces nos pasa a nosotros, porque a veces no, quizás no estamos lisiados de las piernas, pero quizás estamos lisiados del corazón. No queremos perdonar, o no, que a veces estamos lisiados de aquí de la cabeza, no queremos ser transformados, nos conformamos con la religión, nos conformamos con lo que otros mejor me digan y no nos ponemos a estudiar la escritura. A veces es más fácil decirle, pastor, le quiero pedir un consejo, y ir al pastor a que nos diga él qué consejo, en vez de nosotros escudriñar la escritura. Aquí Dios nos da el mejor consejo, y nosotros estamos para eso, y lo hacemos con mucho gusto. Créanme que lo hacemos con gusto, pero es más fácil irle a preguntar al otro qué hacer que preguntarle a Dios. Guíame, Señor, ¿qué tengo que hacer con referente a esta situación que estoy viviendo? Pues al paralítico de Betesda, Jesús se le presentó físicamente, tuvo una interacción personal con él y le hace un desafío tremendo, le hace un desafío poderosísimo. Le dice, ¿quieres ser sanado? Y en ese ¿quieres ser sanado? Implicaba más que una pregunta, implicaba muchas cosas. En ese ¿quieres ser sanado? En esas 3 palabras implicaba algo tremendamente poderoso, transformador y extraordinario, si ese hombre hubiera dado la respuesta correcta. Si ese hombre hubiera dado la respuesta correcta. Porque, ¿qué significa la pregunta que el Señor le hace? ¿Quieres ser sanado? Y hay 3 cosas implícitas en esas simples palabras. ¿Quieres ser sanado? Significaba, ¿quieres cambiar tu actitud ante la vida? ¿Quieres cambiar tu actitud?, le dijo el Señor, implicando esta pregunta. Así que, imagínate, tenía una rutina muy sencilla este hombre, fácil. Tenía una rutina muy sencilla y básica. Su gran trabajo era mantener la manita así levantadita para que para recibir una monedita, agradecía y guardaba, y eso pues le había resultado. Y digo, le había resultado porque por lo menos no había muerto de hambre durante 38 años. Estaba vivito y coleando por ahí, decía mi hermanita Beche, vivito y coleando estaba el hombre. De hambre no había muerto, por lo menos. Durante 38 años y viviendo de la caridad de la gente, el hombre no había muerto de hambre, por lo menos. Pero desafortunadamente yo pienso, no sé si tú, hermano, pero yo pienso que no era feliz. Yo pienso que no era feliz. No, yo creo que no le quedaba de otra porque vivir así, pero el hombre no era feliz. Así que el problema es que aquel hombre, como en nosotros hoy en día, existe una gran inercia para los cambios del corazón. Y cuando Jesús le lanza esta pregunta al hombre, ¿quieres ser sanado?, le estaba diciendo, ¿quieres ser transformado? Y no tan solo físicamente, sino le estaba dando un desafío en totalidad, un desafío a cambiar su corazón, a dejarse ser transformado por el Maestro, a dejarse ser renovado por el Maestro. Así que esto era una pregunta bien importante, bien importante. Este cambio era un gran reto para ese hombre. Era un gran y extraordinario reto para este hombre. Así que, y tristemente este hombre responde con un categórico pretextos. Yo veo que pretextos, nunca dice sí, siempre con pretextos. La pregunta para nosotros en esta mañana es esta, hermano, hermana, que me escuchan, los que me ven por redes. ¿Qué tan dispuestos, qué tan dispuestas estamos nosotras para reconocer delante de Dios que algo está mal en nuestras vidas? Cuando algo esté mal en nuestras vidas, si es que algo está mal en nuestras vidas.
¿Qué tan dispuestos estamos para ir delante de Papá Dios y decirle: Señor, ya no puedo con mi vida? Algo reconozco, vengo delante de ti voluntariamente, Señor, reconociendo que algo no está bien en mi vida y que necesito ser renovado, necesito ser transformado, porque reconocer que algo está mal en nuestro corazón es tremendamente básico para que de ahí comience la transformación. Si yo no reconozco que algo está mal en mi corazón, no va a haber una transformación genuina en nuestras vidas. Vamos a seguir viviendo de una manera religiosa, solamente superficial. Y el desafío en esta mañana es que Dios quiere renovarnos verdaderamente. Vivir, ser gente, no gente religiosa, gente transformada, que verdaderamente prediquemos a Jesús, no con lo que hablo, sino como vivo. Que mi vida refleje a Jesús en donde quiera que me encuentre. Muchas veces nos preferimos justificarnos y echarle la culpa a otros. Y esto es dañino y común entre las relaciones familiares, desafortunadamente. Es tan común y daña las relaciones familiares. El viernes, no voy a decir nombres obviamente, pero la hija de un pastor abría su corazón con nosotros. Y de una manera tan triste decía ella, es que, ¿cómo decía la palabra? Decía que porque a veces la palabra es malentendida, echando la culpa por circunstancias que no habían hecho sus padres correctamente. Entonces le decía a mi esposo y otro grupo de pastores que estábamos ahí, que no era la palabra es santa, la palabra es pura. Somos nosotros las personas las que no damos testimonio de la palabra, porque la palabra es pura, la palabra es limpia. Somos nosotros los que distorsionamos la palabra con nuestros actos. Y eso era lo que le compartíamos a la muchacha, a la chica, y que pues a lo mejor como sus papás pastores pues habían cometido equivocaciones, como quizás lo hemos hecho nosotros. Le dijimos, ¿no? Como muchos de nosotros quizás lo hemos hecho con nuestros hijos, pero en sí no es la palabra, hija. La palabra es pura, la palabra es limpia, la palabra es luz. Somos nosotros los que con nuestras actitudes y acciones distorsionamos lo que es la palabra pura. Así que lo triste es que existen personas en el mundo que sencillamente no están dispuestos al reto de un cambio interno y profundo en el corazón. Eso es lo triste. Así que hoy, hermano, hermana que me estás escuchando en esta mañana, tú y yo debemos de cambiar de actitud ante la vida, ante los desafíos que se nos presentan cada día. ¿Quieres ser sano? Esta pregunta de Jesús, cuando le hace a este hombre, hoy que lo estamos leyendo y nos las hace a nosotros en esta mañana. ¿Quieres ser sano? Significa, ¿aceptas una nueva forma de vida? ¿Aceptan una nueva forma de vida? ¿Aceptan ese reto? ¿Aceptan un nuevo reto en su vida? ¿Un desafío a cambiar su actitud ante la vida? Los seres humanos, déjenme decirles, los seres humanos tenemos temor de las cosas nuevas. Inclusive hay un dicho mundano, es mundano porque no es bíblico, que dice: más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y a veces nos gusta mucho este dicho porque nos gusta acoplarnos a lo que conocemos y nos da miedo enfrentarnos a algo nuevo, a algo desafiante, a algo que puede trascender nuestras vidas. Y a veces nos conformamos con lo que ya conocemos o con lo que ya sabemos y nos resulta cómodo mejor vivir así. Pues mejor vivo en la religiosidad, en mi comodidad de religiosa, y no doy ese cambio, no salto a dar ese cambio en una vida verdaderamente transformada por el Maestro. A veces nos es más cómodo vivir solo una religión o vivir de apariencias, pero eso de tener un cambio significativo es algo muy profundo. Y este es el desafío que el Señor le estaba dando a este hombre y hoy en día también a nosotros. ¿Quieres ser sanados? Queremos ser sanados. ¿Quieres ser sano? Significa, ¿estás dispuesto a valerte por ti mismo? Era lo que le estaba diciendo este hombre.
¿Estás dispuesto a valerte por ti mismo? Porque una vez que tú ya seas sanado, ya el hombre ya no iba a estar tullidito, ya tenía que levantarse e irse a trabajar, ser un hombre de familia, ir a buscar un trabajo para proveerle a la familia, ya no iba a estar viviendo de la conmiseración de la gente, implicaba mucho. Por eso el hombre, yo creo que la pensó, dice, ay no, pues por acá es más cómodo, pues nada más pongo mi carita de yo no fui y levanto la mano. Pero lo que Jesús le estaba diciendo era algo más profundo. Le estaba diciendo, tu vida puede cambiar poderosamente si tú aceptas un sí. Tu vida puede ser transformada. Por eso yo creo que él no dijo un categórico sí de inmediato, porque imagínate todo lo que iba a perder si decía que sí. Por eso como que dio muchas excusas y como que mira, Señor, pues es que fíjate, y a veces así somos nosotros, ¿no? Nos dice el Señor, yo quiero transformarte, y a veces, ay Señor, pero es que el marido que me diste, pues si me hubieras dado otro, Señor, puede, ¿no? Ay Señor, pero es que mira los hijos que me diste, ay Señor, pero es que mira, y entonces culpamos a otros y no queremos tomar ese desafío para poder ser nosotros transformados y renovados. Así que esto de quiere ser sano significaba, estamos dispuestos le decía, ¿estás dispuesto a valerte por ti mismo? Imagínate qué cambio tan radical tenía que haber hecho este hombre, después de haber dependido por 38 años, imagínense 38 años, toda una vida. No dice cuántos años tenía este hombre, no sé, no nos dice, pero yo me imagino que no estaba tan grande. Así que ahora pues tendría que trabajar y valerse por sí mismo. Ese sí que es un cambio radical. Quiere ser sano significaba, ¿te gustaría trabajar para sobrevivir y ya no estar viviendo de la conmiseración de otros? La verdad, se trató de un desafío para reconocer que algo estaba mal en su vida y aceptar una oportunidad para volver a recomenzar. Esa era la clave, esa era la enseñanza, ese era el desafío que el maestro le estaba dando al paralítico de Betesda. Y esto es algo poderoso. Y esto es todo lo que todo ser humano debemos hacer en nuestras vidas, especialmente cuando estábamos, ¿verdad? Cuando estamos tratando de ser diferentes, verdaderamente de buscar a Dios, verdaderamente de ser gente transformada y renovada en el Señor. En verdad, miren, yo le decía en el discipulado a los hermanos, yo veo muchos, y no juzgo, que Dios no juzgo de ninguna manera, pero veo que hay mucha religiosidad en los lugares. No hay un discipulado intensivo. Hay veces que la gente es superficial, vive un cristianismo superficial. Inclusive hay quienes viven un cristianismo muy light, muy superficial. No hay un compromiso genuino con las cosas del Señor. Hay gente que no se discipula, no le gusta discipularse, porque el discipularse implica, pues a veces venir un poquito más temprano, dejar la cama cómoda, quizás una hora más antes, para poder venir y discipularnos. A veces es bien fácil, a veces queremos servir, y a mí ponme, pastora, yo quiero servir, pero cuando le lanzamos el desafío, hermano, hermana, necesitas discipularte, porque necesitas entender el por qué es necesario, para quién estás sirviendo, porque no sirven para nosotros, sirven para el Señor, pero tú lo necesitas entender. Por eso el discipulado no es porque nosotros queramos tener aquí gente sabionda. El discipulado nos enseña a entender a quién estamos sirviendo y quién es Jesús. Y es por esto que se les hace este desafío a muchos de los que estamos en esta comunidad de fe, a discipularnos, a entrar a un entrenamiento intensivo de discipulado para poder entender por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago y por qué y con qué propósito. Así que esto es lo que todo el ser humano debe de hacer en nuestras vidas, especialmente cuando estamos buscando ser diferentes para ser hijos de Dios. Tú y yo necesitamos valor y voluntad para reconocer cuando algo está mal en nuestras vidas. Hay veces que a las personas se les exhorta y se molestan. Y me da mucha tristeza decirlo, hermano. Se molestan cuando eres exhortado. Cuando alguien te exhorta de parte de Dios,
No deberíamos de molestarnos, porque a la gente a veces, cuando alguien se preocupa por ti, es porque te ama, porque te quiere y te exhorta para que seas mejor, para que yo no cometa los mismos errores que estamos cometiendo. Y a veces no nos gusta ser disciplinados, mucho menos por el Señor. Pero a veces es importante, hermanos, porque a veces somos como que queremos hacer las cosas bajo nuestro propio criterio y no bajo los parámetros de la palabra de Dios. Y por algo el Señor ha puesto pastores, por algo el Señor ha puesto siervos, por algo el Señor ha puesto líderes que pueden de alguna u otra manera discipularnos, enseñarnos, capacitarnos, entrenarnos, pero también exhortarnos cuando sea necesario, porque es parte de la exhortación, también es parte del crecimiento. Así que por eso digo que necesitamos valor y voluntad para reconocer lo que está mal en nuestras vidas, y todo lo que tenemos que hacer es escuchar y aceptar el desafío que nos hace el Señor Jesús cuando nos dice: ¿quieren ser sanados? ¿Quieres ser sanada? ¿Quieres ser sanado o sanada? Nos dice el Señor ¿qué deberíamos de contestar nosotros? Con un contundente sí, Señor, o ponerle pretexto: no, Señor, es que fíjate que mi esposo, es que fíjate que mis hijos, es que fíjate que mi abuelita, es que fíjate, y ponemos, a veces pretextamos y no tenemos el valor para decirle al Señor: sí, Señor, ya no quiero vivir así. Ya estoy cansada de vivir así, con este dolor, con este odio, con este rencor, con esta tirria. Ya no, Señor, ya no, quiero ser libre. Quiero ser libre, Señor. Quiero ver a esa persona que me lastimó de una manera diferente, Padre. Ayúdame, necesito de ti, Señor, porque en mis fuerzas no puedo. Pero si tú me ayudas, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a amar como tú amas, porque nos cuesta trabajo, claro, no es fácil. Pero eso es importante, discipularnos. En alguna ocasión, mi hermana me platicaba una experiencia de un amigo de ellos, y lo voy a compartir porque hace mucho referencia al tema de hoy, donde decía que el amigo estaba muy enojado porque decía que había ido en esa semana a buscar a un médico porque su mamá estaba muy mal. Y que el hermano salió muy enojado del consultorio, pero enojadísimo. Y entonces le decía a mi hermana y a mi cuñado, le decía: es que estoy enojado con el doctor. Y decía mi hermana: ¿pero por qué, hermano? Porque el doctor fue muy cruel con mi madre. Dice: fue cruel. Le dio el diagnóstico a mi madre. Le dijo que si ella no empezaba a cambiar sus hábitos alimenticios, si no empezaba a hacer ejercicio, si no empezaba a tomarse su medicamento como tal, a mi madre le iban a quedar solamente 3 meses de vida. Y fue cruel, para mí eso fue cruel y estoy molesto, decía el hermano. Dice: estoy molesto, dice, porque no debió haberlo dicho, dice. Primero debió haber hablado conmigo, dijo el hermano. El doctor debió haber hablado conmigo, dice, para yo suavizar el corazón de mi mamá y para que ella pues, y entonces le dice a mi hermana y mi cuñado, le dice: pues sabes qué, pero no te enojes, hermano. ¿Por qué te enojas? Dice: bueno, finalmente después de que ellos platicaron con él, aceptó que si el médico no les hubiera dicho que la hermana estaba a punto ya así en sus análisis clínicos de un cáncer, la hermana no hubiera cambiado sus hábitos alimenticios. Y entonces hoy le daba gracias a Dios porque dice que lo que el médico le había dicho que iba a durar 3 meses, su madre hasta ese entonces ya tenía casi 3 años, pero ya había cambiado su régimen alimenticio, ya había tomado sus medicamentos y que pues le daba de alguna forma pues gracias a que el médico, aunque fue un poco duro en ese momento, les dijo la verdad. Entonces así sucede con nosotros. Es mejor que el Señor nos diga las cosas, aunque nos duela. Yo sé que a veces algunos siervos somos muy espinosito cuando estamos en el púlpito predicando, hablando, pero es mejor que nos digan la verdad para poder cambiar nuestras vidas y ser renovados, a que nos estén diciendo: ay, no pasa nada, Dios te ama, mira. No, yo creo que es importante que el Señor a veces nos sacuda un poquito para poder: no, Señor, tengo que cambiar estas cosas que no me están ayudando a crecer. Ayúdame a crecer. Así que quisiera llevarlos a Eclesiastés 9:10, que dice así, con esto vamos a terminar. El mensaje es muy breve,
no puedo hablar mucho, ando con la garganta muy ronca, pero dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:10. Y con esto vamos a concluir. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar para ser despedidos. Dice así la escritura, dice la palabra de Dios así. Hermano, hermana, dice: todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, dice el Señor, iglesia, Dios es fiel, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, porque todos vamos a ir allá en algún momento, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces es aquí, hermanos, es aquí. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias porque hoy nos has dado un desafío contundente, Padre, y tremendamente poderoso para nuestras vidas. Esa pregunta de ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Toma tu lecho, levántate y anda. Es una advertencia, Señor, que ya no podemos estar más tiempo así. Yo no sé cuántos, yo tengo 52 años. Algunos quizás tengan más, otros tengan menos. Yo ya no quiero estar así con situaciones, Señor, que no edifican mi vida. Ayúdame a ser renovada, ayúdame a ser transformada. Este hombre tenía 38 años en una condición así, de parálisis, Señor. Hoy tú nos has hablado, Padre, de una manera contundente. Ya no podemos estar jugando al cristianismo, ya no podemos estar jugando a la iglesia, ya no podemos estar jugando a la religión. Tenemos que ponernos las pilas y tenemos que tomar el desafío para poder ser cambiados, renovados y transformados. Ya no hay mucho tiempo, Señor. El tiempo se acaba, Padre, y tú necesitas hijos e hijas comprometidos con la gran comisión de expandir el reino a donde quiera que vayan, Señor. Ahí en sus vidas mismas, ahí en su escuela, ahí en su trabajo, donde quiera que vayan. Señor, necesitas gente, Señor, que sea transformada, gente transformada para transformar a otros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a meditar en este mensaje, en esta mañana, Padre, para que podamos, Señor, poner, Señor, esas cosas en orden, esas cosas que solamente tú sabes que no hemos soltado. Ayúdanos, por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos recuerde qué cosas, Señor, son las que tenemos que transformar y dejar que tú renueves, Señor, en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.